En el episodio de hoy, dilectos oyentes, voy a referirme a aquello de lo cual no hablan los periodistas. Y en realidad, dentro de ese rubro, lo que la prensa calla, lo que los medios de comunicación no cuentan, hay dos componentes, dos partes que merecen consideración diferenciada. La primera es aquello de lo cual desinforman, es decir, sobre lo cual ofrecen una información, pero falsa, engañosa, torcida, malévola, desfigurada. Y segundo, aquello que sencillamente no aparece en su comunicación, aquello que queda ocultado en la trastienda y de lo cual no se habla. Entonces tendré que plantearme una cuestión, y es, ¿de qué, en cambio, sí hablan? ¿Qué es lo que sí nos cuentan? Primero, lo primero que voy a decir es qué es lo que nos cuentan, pero de manera torcida, falseada, tergiversada y, como mínimo, sin el contexto. Un ejemplo de hace un año, el 7 de octubre de 2023, tuvo lugar en el campo de concentración de Gaza, porque Gaza es eso, un campo de concentración donde están aprisionados en condiciones infrahumanas los habitantes de Palestina, a los cuales arrinconó, expulsó e internó en ese campo de concentración el ejército sionista en 1948. Expulsó del territorio en que vivían desde hacía miles de años a unos a Gaza y a otros a Judea-Samaria, a diversas localidades de Judea-Samaria, de donde después ha seguido echándolos. Pero el territorio de Gaza es tan insignificante, la densidad de población tal, que es un verdadero campo de concentración cercado por tierra, mar y aire por el ejército sionista. Bueno, pues escapándose del campo de concentración de Gaza, los fugitivos armados, una milicia palestina, atacaron un cuartel israelí para tomar rehenes y en la refriega se refugiaron momentáneamente en un kibutz militarizado. Se dice civiles, bueno, son tropas auxiliares reservistas del ejército israelí, y tomó rehenes civiles. La versión que dieron todos los medios de comunicación, fue la de que había sido un ataque terrorista inmotivado de la nada, que de pronto habían salido de Gaza para irrumpir y hacer daño a los civiles. Y por supuesto se describió de manera errónea, se ocultó que muchos de los muertos civiles israelíes los mató el ejército israelí, los helicópteros israelíes, en aplicación de la directiva Aníbal. Esto lo hemos sabido después por periodistas valientes como Max Blumenthal y otros, pero lo hemos sabido hurgando, buscando, no porque los medios de comunicación lo hayan dicho, ni entonces ni después. Y si alguna vez alguno lo ha medio dicho, es tan a regañadientes y tan entre líneas que ha pasado desapercibido. Por tanto, primero, ¿quién mató a la mayoría, o por lo menos a muchos de los civiles israelíes que murieron en aquella operación? ¿Cuál era el objetivo de la operación? No era atacar a civiles, era atacar a un cuartel del ejército israelí. Primero era fugarse del campo de concentración. Como todo campo de concentración, los internados legítimamente tratan de fugarse. Y, por supuesto, de atacar a los puestos militares de quienes los tienen encerrados en el campo de concentración. Y, por último, ¿cuál era el contexto? No eran habitantes de un país que cruzan una frontera y entran en otro país. Eran internados en el campo de concentración que se escaparon, que lograron atravesar las alambradas electrificadas con que los había cercado el ocupante,
después de haberlos expulsado de sus localidades, de sus pueblos, de sus territorios de origen. Ese es el contexto, eso es lo que sucedió el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, para muchos, la versión oficial occidental es la que vale, sencillamente porque lo que hacen es corroboran lo que diga la BBC con lo que dice la Voz de América, lo que dice la Voz de América con lo que dice la CNN, lo que dice la CNN con lo que dice el New York Times, lo que dice el New York Times con lo que dice Le Monde, lo que dice Le Monde con lo que dice el Daily Telegraph. O sea, todos, absolutamente todos los medios de radio, prensa y televisión occidentales, al unísono, han repetido la misma versión. Y solo a fuerza de indagación, de mucho averiguar, de una búsqueda intensa, hemos podido conocer la verdad que han ofrecido en alguna medida otros medios de comunicación, como algunos del Hindustán, Al Jazeera, la cadena Al Jazeera, este periodista Blumenthal al cual yo me he referido, por cierto, de origen judío, de manera que ese es un caso paradigmático. Pero evidentemente hay muchísimos otros. ¿Con qué términos se utilizan para describir un acontecimiento? Por ejemplo, la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022. En violación, se dice, del derecho internacional y de las fronteras internacionalmente reconocidas. ¿Qué derecho internacional? ¿Qué tratado internacional establece esa frontera? Que me digan uno. El único tratado internacional que establece esa frontera es el de Brest-Litovsk de marzo de 1918, por el cual Alemania, los imperios Alemania-Austrohúngaro, habiendo derrotado a Rusia, a la Rusia zarista y a su sucesora, la Rusia republicana y bolchevique, impusieron su voluntad, impusieron una independencia artificial de un territorio que jamás en su historia había sido independiente y en el cual solo una pequeña minoría de intelectuales habían soñado, habían imaginado una independencia que nadie había tomado en serio. Impusieron esa separación con una frontera como un estado fantoche, títere de Alemania, que lo fue en ese último año de la Primera Guerra Mundial y después volvió a serlo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el Tratado de Brest-Litovsk fue abrogado al ser derrotada Alemania por los aliados el 11 de noviembre de 1918. El propio Tratado de Versalles de junio de 1919 abrogó el Tratado de Brest-Litovsk, reconociendo con ello que el territorio ruso se extendía hasta la frontera polaca. Y eso era así porque en aquel momento estaba la guerra civil en Rusia y los aliados occidentales esperaban que triunfaran los blancos y por tanto que los blancos restablecieran el poder zarista o como mínimo cualquier otro poder pro-occidental capitalista, y no tenían intención ninguna de negarle a ese poder pro-occidental, en la medida de lo posible, la monarquía zarista restaurada, que llegara hasta la frontera polaca. De manera que el Tratado de Brest-Litovsk fue abrogado. La creación de una república soviética de Ucrania fue una decisión de los bolcheviques, particularmente del señor Lenin, Ulyanov, uno de sus desvaríos en los últimos años, una de las tonterías que caracterizaron los últimos años de su vida, y sobre todo cuando surgió la posibilidad que cuidadosamente había elaborado el comisario del pueblo para las nacionalidades, Stalin, de reincorporar Ucrania a la República Rusa como república autónoma dentro de Rusia, el señor Ulyanov se opuso con uñas y dientes y no quedó otro remedio que formar ese ente, digamos, teratológico extraño que se llamó Unión Soviética. Pero Unión Soviética, porque hoy cuando se habla de la historia se habla de la Unión Soviética,
Pero la prensa occidental y los políticos occidentales, hasta los años como mínimo, hasta Nixon como mínimo, y posiblemente hasta los años 80, decían siempre Rusia. En el periodo de los presidentes Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, siempre se decía Rusia. Que la existencia de la Unión Soviética era una anomalía vivida como tal dentro, no solo en el exterior, que siempre siguió diciendo Rusia, sino en el interior, lo prueba el hecho de que el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista ruso, en diciembre del 22, pasó a denominarse Partido Comunista de la Unión Soviética. Y así como se constituyeron partidos comunistas de Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, nunca se constituyó un partido comunista de Rusia. ¿Por qué? Porque era el mismo. Porque Rusia y la Unión Soviética eran lo mismo. Es decir, de puertas afuera, de fachada, había esa ficción de repúblicas, miembros de la Unión Soviética, pero no interiores a Rusia. Pero eso era un legado de Ulyanov que no se pudo corregir y que pasó factura. Ahora bien, yo tengo, desgraciadamente en este momento no tengo, pero tuve los atlas y diccionarios enciclopédicos del tiempo de mi abuelo materno. ¿Y qué decía de Kiev? Ciudad en Rusia que tiene tantos habitantes y tales características y tal producción. Odessa, ciudad rusa que tiene tales características. Sebastopol, ciudad rusa. Kharkov, ciudad rusa. En cualquier diccionario que decía, por ejemplo, de Nikolai Hartmann, nacido en Rusia, nació en Riga. De manera que cuando hoy se dice, bueno, Wikipedia, por ejemplo, cuando tiene que hablar de alguien nacido en un territorio de lo que era la Rusia zarista, dice, nació en el Imperio Ruso. Claro, en el Imperio Ruso, dicho así, da la impresión de que eran territorios que no formaban parte de Rusia, aunque pertenecían a Rusia. Como por ejemplo de quien hubiera nacido en Brazzaville o en Dakar o en Argel, se podría decir que nació en el Imperio francés, en el imperio colonial de Francia, pero no en Francia. Ahora, Francia tenía un régimen imperial de 1851 a 1870, el Segundo Imperio. Quien hubiera nacido en Marsella, o en Carcassonne, o en Toulouse, o en Burdeos, o en Lille, había nacido en el Imperio francés. Sin embargo, se dice en Francia, porque el que Francia tuviera un régimen imperial, fuera oficialmente un imperio, no quiere decir que quien naciera en una ciudad de ese estado, que era un imperio, había nacido en un territorio perteneciente a Francia, sino en un territorio que formaba parte de Francia. Bueno, pues hasta 1918, por supuesto, Kiev, Odessa, Kharkov, Donetsk, eran ciudades rusas que formaban parte de Rusia. Segregadas de Rusia por dos factores, el Tratado de Brest-Litovsk y luego esta caprichosa decisión de Ulyanov a la que me he referido, que quedó como su legado. Cuando finalmente, en diciembre, en la Navidad de 1991, los cabecillas que se habían izado al poder por la traición de Gorbachev, Boris Yeltsin en Moscú, sus compinches en Kiev y en otros lugares, se reunieron y dijeron poner fin a la Unión Soviética, ese acto carecía de cualquier valor jurídico. Por supuesto, no era un tratado internacional. Es como si se reúnen el presidente de Cantabria, el presidente del Principado de Asturias y el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y deciden poner fin, u otros más, los que ustedes quieran, deciden poner fin a España. Y cada uno de ellos creará su propio reino taifa.
Bueno, pues eso hicieron en la Navidad de 1991, pero ese acto, ese pacto, ese contubernio, era un latrocinio que no tenía ningún valor jurídico según el orden jurídico constitucional de la Unión Soviética, y por supuesto no podía ser ningún tratado internacional porque las relaciones entre esos territorios no las regía el derecho internacional. Posteriormente, no ha habido ningún tratado internacional que establezca la frontera entre Ucrania y Rusia. Es verdad que hubo una visita de Estado del presidente ruso a Ucrania en el año 2002 y que llegaron a un acuerdo, a un tratado, pero no fue un tratado de frontera. En ningún momento se estableció ni se trazó la frontera. De manera que el traspaso de esa frontera por las tropas rusas en el año 2022 no constituía ninguna transgresión de frontera alguna internacionalmente reconocida. Es más, que el acuerdo del año 2002 tuviera alguna vigencia en el derecho internacional se puede cuestionar por razones fundamentalísimas en el orden de la propia teoría del derecho internacional. Ustedes saben que yo no creo en la existencia del derecho internacional, pero suponiendo que exista, en primer lugar, para que la relación entre Ucrania y Rusia entre en el derecho internacional, Ucrania y Rusia tienen que ser estados separados según el derecho internacional, previamente separados. Pero ya he dicho que no hay ningún instrumento jurídico internacional que establezca tal separación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todo tratado está sujeto a la cláusula rebus sic stantibus. Decía el canciller príncipe de Bismarck que los acuerdos internacionales suelen ser como el acuerdo entre el jinete y su caballo. El jinete dispone de la fusta, el bocado, la brida, la silla, las espuelas para imponer su voluntad al caballo. Y el acuerdo de este es de resignación ante la fuerza. Bueno, los tratados internacionales suelen ser de esa índole. Pero, es decir, en el derecho interno, un convenio, un contrato, tiene validez solo en la medida en que no sea impuesto por la fuerza, ni por el engaño. Pero eso, en el derecho internacional, es todo lo contrario, lo cual marca los límites de los tratados internacionales. Y una cláusula del derecho internacional que limita la eficacia, la validez de cualquier tratado, es la cláusula rebus sic stantibus. Un tratado se establece sobre unos supuestos de hecho que se sobreentienden, que se dan por sentados, una situación internacional existente. Cuando ésta viene alterada gravísimamente, el tratado pierde vigencia o al menos tiene que interpretarse de manera enteramente nueva. La cláusula rebus sic stantibus, para quienes hemos estudiado el derecho civil, sabemos que también tiene valor en el derecho civil, en el derecho interno. Pero en el derecho interno es excepcional. Por ejemplo, un acuerdo de alquiler, establecido en un periodo de estabilidad de precios, y sobreviene un periodo de hiperinflación. El inquilino no puede ampararse en ese acuerdo para exigir que el casero mantenga ese arrendamiento y no suba el alquiler cuando los precios están subiendo en un 1000% o en un 10.000%. Evidentemente ha surgido una catástrofe, un siniestro que altera radicalmente la estabilidad mayor o menor que se suponía en el contrato de alquiler. Pero como digo, en el derecho interno el funcionamiento de la cláusula rebus sic stantibus es totalmente excepcional. No puede invocarse a troche y moche. En el derecho internacional es muy diverso, entre otras cosas porque el propio tratado es un tratado que se ha establecido generalmente en desigualdad, que ha dictado el fuerte sobre el débil, el vencedor sobre el vencido. Se me puede objetar, bueno, pero el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados dice que la literalidad del tratado vale más, pasa por encima, que la cláusula rebus sic stantibus. Bien, suponiendo que así sea, deberíamos leer
Ese convenio no lo tengo a mano, pero diga lo que diga el convenio, ese convenio es un tratado, y el tratado no puede darse así mayor fuerza que la que tengan los tratados en sí mismo. Si todo tratado está sometido a la cláusula rebus sic stantibus, el convenio de Viena también. Y por tanto, el convenio de Viena no puede imponer la superioridad del tratado sobre la vigencia de la cláusula rebus sic stantibus. Bueno, yo no voy a pedir a los periodistas que conozcan, que hayan estudiado Derecho y que sepan estas cosas. Pero un mínimo de información contextual permitiría no dar a los acaecimientos las denominaciones que da una de las partes interesadas. Habría que añadir algo más, es otra cláusula que vale en el derecho interno y en el internacional, que es la cláusula nod ad implenti, nod est ad implentum. Al incumplidor no se le debe el cumplimiento. Es decir, cuando en un acuerdo una de las partes incumple sus obligaciones, la otra queda exonerada. Ahora, entre el occidente colectivo y los países que no forman parte del occidente colectivo e incluso contra los cuales se está armado y organizado militarmente el occidente colectivo, concretamente Rusia, porque si la NATO ha seguido existiendo cuando ya no existía la Unión Soviética, es porque sigue acorralando, cercando a Rusia y preparando un paso ulterior que sería desintegrar no ya la Unión Soviética, sino Rusia. El conflicto de Chechenia, no hay que olvidarlo, fue el primer paso instigado por la NATO y por el islamismo, conjuntamente, fue un primer paso para desmembrar a Rusia. Rusia, dentro del territorio de la Federación Rusa, hay 22 repúblicas autónomas. Bueno, pues el paso siguiente de la NATO, después de haber destruido con la Guerra Fría a la Unión Soviética, el paso siguiente era destruir, desmembrar a Rusia. Y por eso la NATO era un instrumento necesario que se fue ampliando. Es decir, los países de Oriente, que eran satélites de la Unión Soviética, pasaron a ser satélites de Estados Unidos y sus vasallos de Europa Occidental, incluidos en la NATO, y paulatinamente la NATO se fue extendiendo, y su último paso era integrar a Georgia y Ucrania, completando el cerco de Rusia y preparando así el paso ulterior del desmembramiento de Rusia. De manera que el occidente colectivo no ha cumplido lo que se esperaba, lo que había sido un acuerdo no formulado, no verbal, no escrito, pero sobreentendido, y es que la NATO no avanzaría, no acercaría más a Rusia. Pero es que no queda aquí. Justamente después de la destrucción de la Unión Soviética es cuando la NATO ha emprendido sus guerras de agresión contra Yugoslavia, contra Afganistán, su presencia armada en los Balcanes, y que, evidentemente, si la NATO se permite transgredir cualquier límite, para no hablar ya de las otras agresiones que no han sido teóricamente organizadas por la NATO y sí por Estados Unidos, como la agresión contra Irak, la intervención en Somalia en 1991, la agresión contra Irak en 2003. Pero, evidentemente, la NATO ha estado, los principales aliados de Estados Unidos han sido cómplices de la agresión contra Irak y de la ocupación militar de Irak, y la propia NATO organizadamente ha sido después, ha auspiciado esa ocupación militar. De manera que la NATO ha incumplido, y si ha incumplido el campo occidental no tiene derecho alguno, ha caducado en cualquier derecho que hubiera podido tener a que el bando oriental, antes un bloque poderoso y hoy reducido a Rusia y algún aliado aislado que tiene, por ahí, pocos. Por lo cual, razón de más para que se sienta más amenazada, más aislada, más acorralada, más en peligro de lo que nunca estuvo la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética tenía el colchón que había conseguido Stalin a final de la Segunda Guerra Mundial, que la protegía de la agresión occidental. A pesar de lo cual, Estados Unidos contempló
El propio Nixon contempló, ya Truman, Eisenhower, en varias ocasiones se había pensado seriamente en un ataque nuclear contra Rusia por parte de Estados Unidos, que felizmente no llegó a producirse. Hoy tenemos la conversación, porque se ha desclasificado, entre Nixon y su consejero Kissinger, en la cual decía Nixon: estoy dispuesto a atacar nuclearmente a Rusia. Y Kissinger le decía: bueno, es mejor no hacerlo, es imprudente hacerlo. Kissinger no era ningún ángel. Sabemos que fue el organizador del golpe de Estado contra Allende, que estableció la tiranía militar de Pinochet en Chile, tantas otras fechorías, pero hay que reconocerle ese mérito de haberse opuesto a cualquier veleidad de ataque nuclear a Rusia. De manera que la Unión Soviética tenía muchos aliados y muchas bazas. Rusia tiene muy pocos, está acorralada, está amenazada, está cercada. Decir: no, el Occidente es bueno y no tiene ninguna intención malévola. Demuéstrelo. No me basta con que lo digan. No ha atacado a Afganistán, no ha atacado a Yugoslavia, no ha propiciado la conquista de Irak y sido cómplice de la ocupación, participado en la ocupación militar de Irak. No ha expandido su esfera de militar y ha apuntado sus misiles contra Rusia desde el territorio de Europa Oriental, que anteriormente era prorruso. No ha hecho todo eso. No tiene razón Rusia. ¿Qué motivo tiene para fiarse? Es más, ¿qué pasado tiene? Esto lo abordaré en otro vídeo posterior, cuando se dice: bueno, el pasado pasó. No, señor, el pasado no pasó. El pasado no ha pasado nunca. Nada del pasado ha pasado nunca del todo, pero menos el pasado reciente. Como si no hubiera habido, como si los países occidentales, los mismos partidos que están ahora en el gobierno, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Estados Unidos, no hubieran realizado en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90 montones de agresiones militares. Es decir, bueno, pues ahora estamos en una fase de metanoia, como Fukuyama, el fin de la historia, no habrá más agresiones. Caray, demuéstrelo. No me basta su palabra, que no vale nada, absolutamente nada. Ese contexto yo no les voy a pedir a los periodistas que lo conozcan, que lo analicen, que lo sepan. Ni siquiera les voy a pedir que sean imparciales. Sé que son occidentales, que les pagan empresas y estados occidentales, capitalistas, millonarios, o estados que están a sueldo de esos, o gobiernos que están a sueldo de esos millonarios, partidos que han ganado las elecciones porque han sido financiados por esos millonarios y por tanto beneficiarios de los millonarios, y por tanto no voy a hacerme ilusiones, pero un mínimo de cubrir las apariencias, decir las cosas no con la terminología de uno de los dos bandos, sino con una terminología neutral. Los rusos dicen la operación militar especial. Bueno, llámelo usted así, o llámelo la entrada de tropas rusas en Ucrania. Pero invasión es una palabra inapropiada por todo el motivo que estoy diciendo. A esto se añade, por supuesto, todo lo que hay de fake news. Cualquier rumor, cualquier habladuría, cualquier presunta alarma lanzada por alguien que tenga una connotación de humanitaria, automáticamente la prensa la reproduce, la engrandece. Al cabo de, a lo mejor, de un tiempo, lo calla y excepcionalmente lo desmiente. Primero se ha estado diciendo a primera página con grandes titulares durante varias semanas y luego al cabo de un mes en séptima página, en un pequeño rinconcito, dice noticias según las cuales podría ser cuestionable el testimonio por el cual se afirmaba tal cosa. Bueno, eso ha pasado. Ustedes recuerdan lo de las incubadoras de Kuwait, y esto se ha repetido y en la guerra ruso-ucraniana, en Siria, en todas partes, se ha repetido un montón de veces. A todo esto podría, evidentemente, añadir cómo la prensa occidental presentó a Saddam Hussein
cómo presentó las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, cómo se justificó la horrorosa conquista de Mesopotamia por los ejércitos de Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña y sus vasallos y colaboradores, una conquista que se ha traducido en la destrucción del Estado iraquí, en 1 millón de muertos, en millones de personas sin techo, en la destrucción de todos los servicios públicos, en la privatización. La revolución iraquí había nacionalizado el petróleo, la principal riqueza del país. Esto ha sido desnacionalizado, privatizado. El país ha quedado atomizado, destruido. Las fechorías, crueldades, maldades, atrocidades del ejército norteamericano y sus aliados han sido innumerables. Se ha dicho, bueno, pero la tiranía de Saddam Hussein era horrible, había fusilado a sus contrincantes. Sí, bueno, habría fusilado a sus contrincantes. Pero ¿cuántos eran sus contrincantes? ¿A cuántos había fusilado? ¿A unas decenas? ¿A unos cientos? ¿A unos miles? Y ustedes han matado, han causado la muerte de 1 millón o de 800.000, no lo sé exactamente. Indirectamente han provocado la tantísima gente que gozaba de los servicios públicos del régimen baasista iraquí. Y lo que le ha pasado ahora a Siria le está bien merecido, porque Siria, el régimen de Assad padre, colaboró con Occidente en machacar a Saddam Hussein, en destruir Irak. Fue cómplice de la agresión, de las dos agresiones contra Irak. De manera que, por haber sido... Roma no paga a los traidores. Bueno, pues Assad fue un traidor y que Assad, hijo, lo pague es un justo castigo por aquella traición a la causa árabe, que fue sumarse indirectamente a la agresión, a las dos agresiones contra Irak. ¿Cómo presentó la prensa todo aquello? De manera mendaz, falaz, cuando Powell hizo aquella pantomima con el PowerPoint ante el Consejo de Seguridad de la ONU del peligro inminente de utilización de armas de destrucción masiva por Saddam Hussein, los medios de comunicación occidentales, todos ellos diciendo, ha presentado un alegato irrefutable, irrebatible, definitivo. Y yo recuerdo a la BBC, que se las da de neutral, pero que no deja de ser un órgano de propaganda del colonialismo e imperialismo británico. Recuerdo perfectamente, porque yo escucho desde hace muchísimos años los boletines de noticias de la BBC todos los días, como los de la radio francesa, RFI, Radio Francia Internacional, todos los días. Primero los escuchaba por la onda corta y luego por internet. Y recuerdo perfectamente cómo dijeron, bueno, que a Powell que ha demostrado, bueno, pues tomado por separado, decía el locutor de la BBC, tomado por separado, cada argumento es quizá insuficiente, pero en su conjunto forman una demostración concluyente. O sea que si yo presento un montón de indicios que no valen más que lo que vale un indicio, pero son indicios, no pruebas, sumados el uno al otro, constituirían una prueba. No una prueba para llevar a alguien a la horca, o para condenarlo a la pena capital, o a 20 años de presidio, sino para condenar a un pueblo a la destrucción, a 1 millón de seres humanos a la pérdida de su vida, a millones de familias a la pérdida de su hogar y a un país entero a la destrucción. O sea que esa es la prensa occidental. Todo ello acompañado de la cantidad de fake news que acompañaron aquella desinformación. Pero de todo eso, aunque sea de manera engañosa, sesgada, unilateral, totalmente parcial, de eso al menos, y llena de fake news, y con verdades a medias, al menos se habla. ¿De qué no se habla? ¿De qué es lo que no cuenta la prensa occidental? Y cuando digo prensa, me refiero también a la radio y sobre todo a la televisión.
Lo que no cuenta es lo más importante, es cómo es la vida de la gente, cómo se vive, que, que se vive mejor, se vive peor, eh, cu- cómo come la gente, qué alojamientos tiene la gente, qué lecturas, qué conocimientos, qué instrucción, qué educación, qué cuidados sanitarios, qué facilidades de movilidad posee, de qué obras públicas se aprovecha, cuáles son o no son los medios de salvamento terrestre y marítimo, de protección civil, cuál es su esperanza de vida, cuál es el grado de seguridad que tienen en sus vidas. De todo eso no se habla. Por ejemplo, se habla de África, de vez en cuando alguna catástrofe, el hambre, y de vez en cuando una noticia de Oxfam. Cientos de millones de personas padecen hambre en el mundo. Bueno, mire usted, ni siquiera en ese aspecto dicen ustedes la verdad. Porque cientos de millones, ni siquiera cuando les podría interesar, dicen la verdad. Porque el número de millones de seres humanos amenazados por el hambre, perdón, se ha dividido por bastantes factores en los últimos 50 años. Y nunca ha habido un porcentaje menor de seres humanos que padezcan hambre que hoy. Nunca ha habido un porcentaje menor de amenazados por el hambre que hoy. Nunca ha habido un porcentaje menor de seres humanos en situación de pobreza extrema que hoy. Ahora, de todos los factores que han contribuido a mejorar, a salir del hambre y de la pobreza extrema, ¿cuál ha sido el más importante? China, amigo. Pero ¿qué pasa? De China han hablado ustedes muy bien cuando les interesaba, creían que iba a ser un país tan capitalista como los occidentales, y luego cuando les ha salido un poco rana y no sigue, no hace lo que ustedes quieren, tiene su propia política, no está a su servicio, o les hace la competencia, porque ha desarrollado una industria, produce China hoy industrialmente más que el resto del mundo, cosa que tampoco dirá nunca la prensa occidental. Tiene una producción industrial mayor que la de todos los demás países industrializados juntos. Entonces, cuando ya China les ha resultado incómoda, ahí han empezado a atacarla, que si martiriza a los uigures y a los tibetanos, zarandajas, o sea, sobre la base de anécdotas, de detalles sacados de contexto, hinchados por la propaganda, hacen un mundo de lo que es irrelevante. Y que no, China, bueno, no es tan de libre mercado como dice, porque tiene un sector socialista de Estado muy importante. Pero vamos a ver, porque China tiene su propio modelo económico. ¿Saben ustedes cuál? Lo que Marx llamaba, en alguna ocasión, modo de producción asiático. Es un concepto que utilizó Marx alguna vez y que ha sido el modo de producción de la China imperial. China ha vuelto a su modelo histórico. Es un modelo mixto en el cual hay un sector público de la economía preponderante. En otra época, por ejemplo, el Gran Canal, que era la gran arteria de la economía china, las grandes instalaciones, los grandes depósitos, y luego una periferia de propiedad privada. Bueno, ese es el sistema. Los chinos han hecho su propio híbrido, tomando elementos del capitalismo, elementos del socialismo, un disfraz ideológico marxista-leninista que consideran útil para contrarrestar otras influencias occidentales, pero que ha quedado aguado dentro de su propia tradición ideológica, de su cultura política confuciana, neoconfuciana. ¿Cuál es el modelo chino? China. ¿Cuál es el modo de producción chino? El de China. Es el modelo chino. Y esto, entonces, la prensa occidental, de nuevo, cada vez que habla de China, es incapaz de entender absolutamente nada. Y tan pronto dice
exagerada y erróneamente, que es un país, cuando le gusta, cuando lo dice para elogiarla, cuando lo decía con Deng Xiaoping y los años 90 o primeros años 2000, es un país capitalista. Y luego, no es un país capitalista porque no es una verdadera economía de mercado. Bueno, de nuevo, lo que ha cambiado el mundo, lo que más ha cambiado el mundo, lo que más ha sacado a la población del tercer mundo de la pobreza y del hambre, es China. Por supuesto, no digo que sea lo único. Se han dado pasos adelante en Indonesia, en Tailandia, en la propia India, que deja mucho que desear. Pero es que en la propia África, cuando... Por eso, claro, la gente que se entera, primero no escucha ni siquiera las noticias africanas. ¿Qué se cuenta de África en las noticias del telediario que usted ve, amigo oyente? Nada, de tarde en tarde. Alguna banalidad, algún acaecer espectacular, o el genocidio de Ruanda, también contado de manera totalmente sesgada, unilateral y falaz. Cualquier cosa así. Yo escucho a diario RFI, el Boletín de África, desde hace 40 años. Todos los días. Lo escuchaba por onda corta y luego por internet. Durante mucho tiempo el Boletín para África de la BBC, cuando lo tenía, luego dejó de tenerlo. Lo suprimió. Por tanto, lo que no hay no puedo escuchar. Escuchando eso todos los días, ¿qué sé de África? Poco, si no fuera porque soy inquieto y busco otras fuentes. Por ejemplo, para bien y para mal, ¿cómo se vive en África? Para mal, no se cuenta, yo lo he sabido porque alguna vez, excepcionalmente, lo han dicho, de pasada, que el 70% de la población de África, por lo menos del África negra, mejor dicho, del África transsahariana, mal llamada subsahariana, porque no está por debajo del Sáhara, está más allá del Sáhara, carece de luz eléctrica. No tiene en su domicilio luz eléctrica, no tiene suministro eléctrico. No quiere decir que no puede... Por ejemplo, hay muchos millones que tienen smartphone y no tienen suministro eléctrico, porque acuden a un lugar, en alguna localidad próxima, donde hay un generador con el cual recargan su smartphone. Pero cuando se decía hace unos años, bueno, el peligro de brecha digital, mire, para empezar, si tan compasivo, tanta empatía quiere tener usted, preocúpese de la brecha eléctrica, preocúpese de la brecha alimenticia, que esas son más difíciles de superar. Bueno, de manera que eso no se sabe. Pero por otro lado, se cree saber lo que es falso. Se cree saber que las poblaciones de África no han ganado nada con las independencias. Ni han ganado, se dice, bueno, 40 años de ayuda al desarrollo, poquísima, porque lo que estaba acordado internacionalmente del 0,7% no lo ha cumplido casi nadie, o nadie. Pero bueno, ha habido alguna ayuda pública al desarrollo. No ha servido de nada. Mentira. Mentira. No se vive hoy como se vivía cuando esos países lograron la independencia. Una independencia de fachada, en general. Una independencia nominal. Ahora, por ejemplo, las colonias francesas es ahora, en este año 2024, cuando se están emancipando del yugo francés. El Chad, los países del Sahel, el Senegal, el propio Camerún, hasta ahora han permanecido como neocolonias francesas bajo ocupación militar francesa, cuando Francia ponía y quitaba los gobiernos. Esto ha dejado de ser así, está dejando de ser así. Están consiguiendo al final, tras 60 años, una independencia real. Vamos a ver, real, costará todavía trabajo conseguirlo, pero se dan pasos. Bueno, no ha cambiado nada esa es la situación, pero ¿saben ustedes cómo dejaron los imperios coloniales a esas poblaciones? ¿Saben ustedes cuál era la esperanza de vida? ¿Saben ustedes que el 90 y tantos % de la población era analfabeta? ¿Saben ustedes que el 90 y tantos % de la población no tenía acceso ninguno a ningún servicio de salud? Y que hoy, por ejemplo, el otro día, como Argelia, el gobierno argelino, es un gobierno ambiguo. No, desde luego los gobernantes argelinos no son santos de mi devoción. Sé perfectamente, conozco sus ambigüedades, sus ambivalencias, sus dobles juegos, sus ambiciones que no son trigo limpio, y que su
En suma, su discurso no hay que tomarlo tampoco al pie de la letra. Pero nos presentan la oposición contra el gobierno, los manifestantes, muchos de los cuales son pro-occidentales, y lo que querrían sería establecer en Argelia un régimen como el de Marruecos, totalmente alineado con Occidente, incondicional de la NATO, una neocolonia occidental, como lo es Marruecos. Bueno, pues el otro día entrevistando RFI, la radio francesa, el que es órgano de propaganda del gobierno francés, a un opositor, decía, bueno, ¿qué hemos ganado con la independencia? Hemos ganado la educación universal, solo hemos ganado dos cosas, casi nada, la educación universal y la sanidad universal, gratuita. ¿Y eso es casi nada? O sea, de el analfabetismo casi total a la instrucción pública elemental, gratuita, universal. No, es casi igual, pero además es mentira. Compare la esperanza de vida en 1962 y ahora. Compare el nivel de vida, el nivel de consumo, el nivel alimenticio, la vivienda. Es difícil medir el confort de alojamiento. Sé que Argelia, si España, ya sabemos lo que deja de desear, pues Argelia muchísimo más, no me cabe duda, de que la mayor parte de la población vive mal y que si se manifiesta en las calles con tanto ardor es porque tiene motivos de sobra, de descontento. Eso lo sé. Pero claro, entre otras cosas porque la abrumadora mayoría de los argelinos han nacido después de 1962, después de la independencia, y no saben cómo se vivía antes. No saben lo que han ganado con ese régimen. Un régimen autoritario y con todos los inconvenientes que ustedes quieran, pero de eso no nos cuenta nada la prensa. ¿Cómo se vive? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué se ha ganado y qué no se ha ganado? Porque ya digo, ni para bien ni para mal. Pero lo mismo que digo de Argelia se podría decir de Tanzania, de el Camerún, de el Congo-Brazzaville. Se vive ahora como se vivía hace 50 años. ¿Se lo creen ustedes? ¿Se creen ustedes que en la India se vive ahora como en las hambrunas que se pasaba bajo la dominación británica? No, en absoluto. La vida ha mejorado. Que no ha mejorado para todos. Que sigue habiendo quizá minorías a las cuales esa mejora no ha llegado. Eso me lo creo totalmente. En Indonesia, ¿no ha mejorado la vida? Por supuesto. ¿La de quiénes? ¿La clase alta? No. Una amplísima clase media. Y la clase baja, pues habría que verlo, habría que estar más al tanto. Yo creo que una parte significativa de la clase baja también. Ahora, queda un margen, quizá nada desdeñable, del 5, 10, 15% al cual esa mejora no ha llegado. Eso es perfectamente posible, incluso a lo mejor más. Pero que la situación es diferente. Entonces, ¿qué habría que contar? ¿Qué habría que decir? Bueno, pues hacer un periodismo, no un periodismo del acaecer, sino un periodismo de la vida. Ah, dirán ustedes, ¿pero cómo? ¿Cómo se puede saber eso? Sencillamente, para eso está la estadística. La estadística se renueva periódicamente y se puede saber, y pueden ustedes dar... Decir, bueno, el periodista está para dar una noticia, pero que la esperanza de vida haya aumentado en 10 años, en el último decenio, o en 7 o en 6, los que sean, eso no es noticia. No, claro, porque eso no se ha producido el 31 de julio de 2021. Eso se ha producido el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el siguiente lunes, martes, y así sucesivamente. Poco a poco. Pero se sabe, de vez en cuando, hay noticias. Cómo ha aumentado o disminuido la producción de trigo. O el consumo, por ejemplo, el consumo alimenticio. ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la ingesta de los habitantes de la República Surafricana, por ejemplo? ¿Qué comen? ¿Cuánto comen? ¿Cuántas calorías? ¿Comen mejor o peor que los de París o Londres? ¿O ha mejorado o empeorado el suministro eléctrico? He dicho, por ejemplo, que no se habla de la falta de suministro eléctrico, que es uno de los mayores problemas de la población africana, pero de vez en cuando RFI nos cuenta: los gaboneses están sin suministro eléctrico desde hace 2 días por una avería que
la empresa productora de electricidad no ha podido subsanar y llevan... ¿Pero de qué me habla usted? Los japoneses. Habla de esa minoría, bueno, y eso Gabón, que es un país excepcionalmente beneficiado por el petróleo y de los de mayor nivel de vida de África, pero una cosa son aquellos que están, que tienen suministro del surtido eléctrico y los que no lo tienen, que son la mayoría. A la población mayoritaria del Chad o del Congo o de Tanzania o de Níger no le va ni le viene que se corte, que haya una avería de luz, porque no les llega la luz, porque no tienen conducto eléctrico hasta las comarcas o provincias donde ellos viven. Así todo. ¿Quiere esto decir que no han mejorado, que su vida no han mejorado? Pues no, mire, esos gobiernos malos, que como digo muchas veces solo en las neocolonias francesas, no excolonias francesas, sino neocolonias francesas, solo son, o hasta este momento, solo han sido los que han puesto o quitado París, o aquellos que se han puesto o quitado como mínimo con la aquiescencia de París, y cuando no ha habido esa aquiescencia no han durado nada, rápidamente un golpe de Estado los ha derribado. Bueno, sin embargo, a diferencia del yugo colonial directo, esos países han tenido que hacer algo, esos gobiernos presuntamente independientes han tenido que hacer algo por su pueblo, porque sabían que su misión, como la de todo gobierno, es el bien común de la población, es el bien común del pueblo, de su pueblo. Y algo han hecho porque si no habrían sido derribados. Y el nivel de vida ha mejorado en casi todos los países del mundo. Puede que en Somalia no, puede que en Angola, en el momento de la guerra civil, no, pero en casi todo el mundo se ha elevado la esperanza de vida, ha mejorado el nivel de vida, se come más, se come mejor, se vive mejor, se sabe más, la gente es más culta, tiene cuidados que no tenía, pues ni siquiera para bien. Entonces, ¿quiénes, para enterarnos de todo eso, paradójicamente, a quiénes tenemos que leer? Pues, aunque parezca raro, a autores procapitalistas, de un procapitalismo extremo, los libertarios. Por ejemplo, Alex Epstein, el autor del libro Fossil Future, Futuro Fósil, ya había escrito otro anteriormente sobre la defensa moral, ética, del recurso a energía fósil, o algún otro del Instituto Catón, que es una entidad seguidora del objetivismo, que es una corriente libertaria extrema, de un procapitalismo extremo, como Marian Tooby, coautor del libro Superabundance. Bueno, pues esos autores, que siendo procapitalistas radicales van contra la corriente, nos cuentan justamente, frente al catastrofismo de la prensa, que suele presentarnos una visión tétrica, apocalíptica del mundo amenazado por el calentamiento climático, por la explosión demográfica, en donde se viviría a causa de ese calentamiento climático al cual se atribuyen todos los males. Iría cada vez peor, cada vez más hambre, más miseria, más desvalidos. Nos cuentan que todo lo contrario, la vida de la mayoría de la humanidad ha mejorado y sigue mejorando. Ellos lo hacen para atribuir el mérito al capitalismo. Y cuando reconocen que la mayor mejora ha sido en China, dicen, eso ha sido gracias a la liberalización económica. Pero si la liberalización económica de China ha sido tan buena, ¿por qué en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en el Paraguay, para no hablar ya de Argentina, el propio Brasil, Filipinas y tantos países de África, donde hay toda esa libertad económica, esa liberalización económica, ese capitalismo que ustedes quieren, y cómo es que no se ha salido de la pobreza? No, justamente, no atribuyan al capitalismo todo el mérito. Por supuesto, yo no voy a decir el capitalismo es un infierno. No, yo pienso que desde luego es un régimen
muy deficiente, que una economía planificada y de propiedad pública es preferible, es mucho mejor. Cada país debe buscar su propio modelo y no modelos estereotipados. Ahora, que los propios capitalistas, cuando son emprendedores, a diferencia, por ejemplo, de la oligarquía española, que es parasitaria y ni siquiera crea riqueza industrial. Pero aquellos capitalistas que son emprendedores y que crean riqueza agraria e industrial, evidentemente lo hacen para ganar, pero también contribuyen indirectamente al bienestar público, no por ser benefactores, sino, como decía Adam Smith, en La riqueza de las naciones, buscando el provecho propio, acarrean, más allá de su voluntad, un beneficio ajeno. Venden para ganar, pero el hecho es que los compradores, gracias a que ellos nos lo venden, podemos tener ese bien. Bueno, pues si los medios de comunicación no nos cuentan prácticamente nada de todo esto, ¿de qué hablan? Como digo, del acaecer, de los acaecimientos, del acontecer. ¿Y cuál es el acontecer? Las catástrofes, las calamidades, las inundaciones, las sequías, siempre diciendo por el calentamiento climático, porque hemos tenido, según los expertos, el año más caliente de la historia. Yo no creo absolutamente nada de todo eso, entre otras cosas porque va en contra de mi propia experiencia, de que 2024 no ha sido un año más caliente que otros. Es decir, bueno, pues yo tengo una visión muy limitada. Bueno, tengo muchísimos otros motivos para ser escéptico, pero todavía muchísimo más para atribuir al supuesto real o presunto calentamiento climático tales calamidades. Es que esos señores, como son unos ignorantes, no saben nada de la historia. Estoy leyendo estos días, por ejemplo, una historia del final de la dinastía Ming en China, que fue acarreada por una sucesión de calamidades, sequías, inundaciones, frío, ahora en tanto se quejan del calor, frío, enfriamiento brutal, los desbordamientos, después del periodo de sequía, desbordamientos, mareas, inundaciones, la langosta, las epidemias, la destrucción de la cosecha por las plagas de langosta. Todo eso provocó un hundimiento económico que impidió al régimen imperial Ming defenderse de la agresión manchú. Todo eso por las emisiones de anhídrido carbónico o por la industrialización, varios siglos antes de que empezara. Porque eso sucedía, la caída de la dinastía Ming se produjo en 1644, pero las desgracias que estoy evocando habían empezado en los años 1610, 1620 y se agravaron después. Fue un año de muchas catástrofes en el mundo, por eso un historiador, ha escrito un libro que llama El siglo maldito. Bueno, yo no sé si verdaderamente fue peor el siglo XVII que el XVI o que el XVIII, pero lo que es cierto es que sucedieron muchísimas calamidades. Y hoy cualquier inundación, cualquier sequía, dice, para el calentamiento, estamos viendo el calentamiento climático. No, usted no está viendo nada. Primero porque si lo hay, no se ve. No se ve. Como nadie ve dar la vuelta, vemos como la Tierra está dando la vuelta al Sol. De ninguna manera. Eso no lo vemos. Ni siquiera vemos moverse las agujas de un reloj. Cuanto menos vemos un fenómeno que de estarse realmente produciendo es tan paulatinamente que ninguna percepción humana es capaz de hacerlo. Bueno, de manera que las calamidades, las epidemias, eso lo deleita la prensa hablar de eso. Luego acaecimientos, las elecciones. A sabiendas, por ejemplo, en África, según estudié en un artículo que tienen ustedes en el Internet, que escribí de encargo, esa es la verdad, Democracia, Dictadura, República, un análisis conceptual, fue un escrito de encargo para un congreso en Toluca, Estado de México, en el año 2010, pero vamos, el contenido es mío, que lo escribirá de encargo. El encargo, pues de algún modo constriñe el contenido, pero lo tienen ustedes, búsquenlo y lo tendrán. Y ahí analizo la pseudodemocracia, que es la que existe en la mayor parte de los países africanos, que se patentiza en que el 99,9% de las elecciones las gana el partido de gobierno. Y no hay alternancia ninguna. ¿Por qué? Por las buenas y por las malas. Por ejemplo, en Ruanda, toda la oposición, por ejemplo, Victoria Ingabire, encarcelada en cuanto quiso montar un partido de oposición, encarcelada, acusada de negacionismo, que es el delito de moda,
y ahora ha sido sometida a juicio, ha pasado encarcelada 7 años. Otros opositores matados huyen del país y incluso colaboradores del sanguinario tirano Paul Kagame han sido matados a traición, a sangre y fuego en diversos países del mundo. Bueno, pues esa tiranía lo tiene todo tan atado y bien atado. Primero, no necesitaría seguramente acudir a medios tan violentos para ganar, porque ha forjado tal monopolio de la organización política, social, las llamadas organizaciones de la sociedad civil, están todas tan nucleadas, son correas de transmisión del partido Tutsi, de la casta Tutsi dominante de Paul Kagame, de la aristocracia monárquica, porque la monarquía no se ha restablecido, pero esa aristocracia monárquica es la que con Kagame ha vuelto al poder. Bueno, lo tiene todo tan atado y bien atado que no necesitaría la violencia, pero por si acaso acude a ella. Y lo mismo podemos decir de Costa y Burnia, del Camerún, de la mayor parte de los países. ¿Hay alguno que escape a la regla? Ghana, por ejemplo. En Ghana ha habido alternancia. Y en el Senegal, pero vamos, el Senegal al cabo de decenios y decenios de partido único. Y en la mayor parte de los países no, ninguna alternancia. Cuando ha habido alternancias por levantamiento armado de la población, por insurrección, o bien por golpe militar. No ha habido otra alternancia. Rarísimo que haya habido una alternancia electoral. Y sin embargo, RFI, vuelvo a hablar de ella, en su boletín de África, 2/3 o 3/4 están dedicados a las elecciones. Unas elecciones que sabemos que son de mentirijillas, fraudulentas, de engañabobos. Pero incluso donde es así, ¿en qué país del mundo ha cambiado la vida de la gente de manera fuerte y duradera gracias a una elección? Bueno, pues ustedes díganme en cuál. Y si es tan difícil encontrar esos contraejemplos, es porque las elecciones son esencialmente irrelevantes para la vida de la gente. No es eso. La realidad de la vida social no está dada por las elecciones. Sin embargo, junto con las calamidades, las elecciones son otro tema. O bien la muerte de un cantante, de un director de cine, o el estreno de un disco, o el Oscar de una película, o la muerte del Papa. Y claro, hoy además, con el nuevo tipo de periodismo, de reportaje en directo, muere el Papa, por ejemplo. Entonces, durante 2, 3, 4 meses vamos a tener lo esencial de la actualidad con noticias de Roma, nuestro corresponsal en Roma, ahora mismo en la plaza de San Pedro. Y bueno, ¿qué se comenta entre el gentío allí congregado? Ay, pues por mucha pena por la muerte de su santidad, ha sido tal, y preocupación por quién será su sucesor, y cuando finalmente viene el sucesor, un día y otro día, y cómo se llama, y qué, y se sabe, y qué opina la gente. Bueno, lo mismo con cualquier otra zarandaja o anécdota que sirve, y cuando todavía no saben cómo rellenar, pues entonces cualquier monserga, cualquier zarandaja o menudencia. Por ejemplo, el otro día, un boletín que tiene la radio francesa sobre América, que yo escucho también a diario. Bueno, sobre el Brasil, digo, hombre, van a hablar del Brasil, del cual poco se habla. Los cuidados que se prodigan las clínicas para perros. Bueno, vamos a ver. Bueno, una curiosidad, bueno, pues que para los amantes de curiosidades no está mal, pero de verdad para el pueblo brasileño, para los problemas, yo querría saber cuál es el nivel de vida en Brasil, cuál es la producción industrial en Brasil, si mejora o empeora la dieta, si la movilidad del ciudadano brasileño es ahora más fácil o más difícil, cuánto tiempo tarda en desplazarse a su lugar de trabajo, cuál es el porcentaje de desempleados, en fin, esas cosas, ¿no? ¿Cuál es la vida? Pero es que de eso ni siquiera habla la prensa económica. La prensa económica nos habla de las oportunidades de hacer negocios, de si ha subido o bajado la bolsa, de si es interesante o no invertir en tal empresa, o de si tal fondo de inversión ha comprado o dejado de comprar tal empresa comercial. Bueno, pero yo lo que quiero saber, por ejemplo, de España, es qué producción textil tenemos o dejamos de tener,
¿Cuál? Si aumenta o disminuye. ¿Qué producción siderúrgica, metalúrgica, electrónica, aeronáutica, de máquinas, herramientas, de material ferroviario, de cuáles astilleros, todo eso. Y por supuesto, cuál es el nivel de vida de la población. Ni siquiera el de España, ni siquiera con la prensa económica se logra saber. Si yo también leo a diario, por lo menos ojeo algo de prensa económica, ni siquiera así, de mi propio país, logro saber eso. Menos aún de cómo van las cosas en Bangladesh o en el Camerún o en el Perú. De manera que eso es lo que yo tengo que reprochar a la prensa, y concluiré diciendo que para mí la revolución que necesitan los medios de comunicación es igual a la que la historiografía tuvo en 1929. Hasta 1929, la historiografía era una historia principalmente de reyes, batallas y acontecimientos similares. Una crónica de acaecimientos. Y en 1929 se fundó la revista francesa Análisis de Historia Económica y Social, que inauguró la Escuela de los Anales, la cual pasó, estoy simplificando, no es que en 1929 de la nada surgiera eso y que antes toda la historiografía hubiera sido así. Por ejemplo, la marxista ya había marcado un intento de hacer otro tipo de historia que atendía más a lo económico y social. Lo malo es que estaba muy sesgada por unos esquemas a priori demasiado esquemáticos, demasiado reduccionistas, y por tanto que no tenían en cuenta la riqueza, la complejidad, la variedad, la singularidad, o no tenían suficientemente en cuenta todos esos factores. La Escuela de los Anales, que se creó en 1929, tampoco fue perfecta, ni todo lo que se ha hecho, y en su devenir además ha sufrido una decadencia. También ha incurrido a veces en un exceso, que es omitir la corta duración. La Escuela de los Análisis marcó su preferencia por lo que llamó historiografía de la longue durée, de larga duración, los hechos de larga duración. Pero como dijo un historiador de la propia escuela, pero un poco posterior, hay un entrelazamiento estrechísimo entre la larga duración, la media duración y la corta duración. La historia está hecha de todo. Prescindir de los acaeceres sería absurdo, de los acontecimientos. Lo mismo el periodismo. Yo no digo que no se deba informar de qué inundación ha tenido lugar o menos aún, de qué maremoto, o de qué accidente nuclear, o de qué incendio, o de qué epidemia, ni que se deba silenciar el resultado de una elección. Pero vamos, darle la importancia que tiene y hablar muchísimo más, 10, 100 veces más, de cómo es, de qué está pasando día a día, de cómo es la vida cotidiana, la realidad real, la realidad social.